nosotros vamos a hablar acerca de cómo podemos gestionar proyectos y capital humano, pero para hacer eso sobre un caso práctico, primero necesitamos un proyecto ficticio. Entonces vamos a proceder primero con planificar muy rápidamente como un proyecto ficticio sobre el cual podamos ver aplicados estos conceptos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sobre Saiforma. ¿Pero qué es Saiforma? Saiforma es una empresa con presencia mundial que desarrolla soluciones informáticas en gestión de proyectos desde el 82. Es una herramienta top en el Infotech y en el Gartner y cuenta con 300.000 usuarios repartidos en todos los continentes. Tenemos algunas referencias mundiales como por ejemplo Airbus o el departamento de TI de NASA que utiliza Saiforma y algunas consultoras grandes como Price que utilizan Saiforma. Aquí en Latinoamérica tenemos también algunos referentes aquí ilustrados. Tenemos empresas del grupo UNACEM e Intercorp. Tenemos algunas empresas en el área de producción, como por ejemplo rubro producción, como por ejemplo Biodé o los electrodomésticos Indurama. Y también estamos presentes en el sector público, por ejemplo aquí en Perú, estamos muy presentes en el Ministerio del Ambiente. Entonces, el caso práctico que vamos a ver es este. Primero, vamos a entender el contexto. Esta es una empresa de, por ejemplo, de desarrollo de software, donde tenemos distintas áreas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí desarrollo, bueno, ilustrado por el jefe de desarrollo, jefe de finanzas, jefe de consultoría y jefe de marketing. Y luego, transversalmente, tenemos proyectos que pueden utilizar recursos de estas 4 áreas, ¿ok? Nosotros vamos a desarrollar un caso ficticio en donde tenemos a Milas Torres. Ella va a ser el jefe de proyecto de un proyecto llamado, o abocado en todo caso, a implementar una nueva página web institucional para nuestra empresa ficticia de desarrollo de software. Entonces, arranquemos. Aquí yo estoy ya en Saiforma. Esta es una herramienta web que en verdad pueden acceder a ella a través de cualquier navegador. Yo, por ejemplo, aquí estoy en Chrome. Y a ver, en la esquina superior izquierda yo puedo ver los espacios de trabajo o las opciones o funciones a las cuales Daniel Astorga, que es un jefe de proyecto, puede acceder. Por ejemplo, puede trabajar proyectos, puede trabajar casos de negocio, puede trabajar carteras y puede ver información respecto a la ejecución del proyecto. Entonces yo aquí estoy en el espacio de centro proyectos y al lado izquierdo yo puedo ver los proyectos en los cuales yo estoy involucrado o Daniel Storm está involucrada y a los cuales puede entrar para gestionar y ver el avance de los recursos. ¿Okay? Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Quizá forma me da la opción de crear un proyecto a partir de una plantilla, si es que tenemos una pre-planificación de un proyecto, a partir de uno existente, si es que quisiéramos tal vez reutilizar parte de la planificación de otro proyecto, o lo podemos crear desde cero, que es lo que justamente haré ahora. Yo voy a ingresar aquí un nombre, por ejemplo, nueva página web. Le puedo asignar, un tipo. Saiforma nos permite asignarle una tipología a proyectos de tal manera que podamos tener ciertas características a base del tipo seleccionado, como por ejemplo un calendario especial o un proceso especial. ¿Okay? En la cartera yo voy a asignar dónde quiero que esté situado mi proyecto respecto a, por ejemplo, sus objetivos estratégicos. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a poner en la cartera de TI interno. Al siguiente, aquí yo puedo editar algunos parámetros que ya he ingresado, como el nombre, el tipo y la cartera. Puedo editar, por ejemplo, identificador, puede ser así como un código, tal vez internamente muchas empresas utilizan un identificador corto para referirse a los proyectos. Aquí yo puedo asignar si es que quiero o no utilizar una metodología ágil para gestionar mi proyecto. Es tan simple como activar este switch, pero de momento no lo haré. En reflexión de inicio yo voy a decir cuándo quiero que empiece el proyecto. Yo, por ejemplo, puedo decir que empiece la próxima semana, el 18, y puedo poner una fecha límite. Esto es como un deadline respecto al cual no quiero que se pase mi proyecto. Yo, por ejemplo, quiero que su deadline sea el 10 de septiembre. Y luego podría editar el calendario. Esto es totalmente útil cuando, por ejemplo, tenemos ciertas naturalezas de proyecto que no solamente ejecutamos de lunes a viernes, sino que lo hacemos, los recursos pueden trabajar de lunes a domingo. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, en minas, por ejemplo, en donde el tiempo es muy preciado, ¿no? O tienen otro esquema de trabajo en todo caso. Es en esta clase de situaciones en donde queremos planificar que nuestros recursos trabajen en otros esquemas. ¿Okay? Entonces, en la siguiente sección podemos ingresar los interesados en nuestro proyecto o los involucrados. Yo, por ejemplo, si tuviera un asistente que me ayude a seguir el seguimiento del proyecto, yo podría asignarlo acá. Por ejemplo, puedo asignar a Abbott Adrián
o si no, podría asignar, no sé, el miembro responsable de la PMO que va a supervisar mi proyecto, ¿ok? Yo aquí al asignar skills les doy la potestad de poder editar o visualizar mi proyecto, ¿ok? En otras organizaciones lo que hemos hecho es editar estos nombres, por ejemplo, poner que son, no sé, jefe, líder, y bueno, cualquier otro rol que las organizaciones tengan. Recordemos que Salesforce es una herramienta súper configurable, entonces finalmente nosotros lo podemos adaptar a la medida de cada organización. Aquí en la parte inferior yo puedo designar o asignar los permisos para el proyecto de manera como que adicional. Puedo decir quién va a leer o quién va a escribir mi proyecto, pero lo voy a dejar así de momento. Aquí, en esta sección, en la última sección de la definición del proyecto, puedo asignar el equipo de gente con la cual yo voy a trabajar, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, si es que quiero añadir el equipo, le clic aquí. Aquí yo voy a ver un mapa de la organización. Por ejemplo, puedo ver que hay una rama de administración, clientes internacionales, innovación y desarrollo, TI y ventas y marketing. Yo, por ejemplo, puedo decidir trabajar con gente de desarrollo y una vez que le dé clic aquí, yo puedo ver el listado de los recursos ingresados para esta rama. ¿Okay? Entonces yo podría, por ejemplo, elegir unos cuantos, o bien podría elegirlos todos de esta manera. Y ya con eso tengo el equipo de gente con la cual yo voy a trabajar y la cual voy a poder asignar y hacerle seguimiento en las tareas que vaya a planificar en mi proyecto. Entonces, ya con eso creado, yo puedo, por ejemplo, bueno, antes de nada, algo súper útil es que este árbol de proyectos que tenemos a la izquierda, al lado izquierdo, podemos ocultarlo en todo momento en la plataforma, de tal manera que tenemos más espacio para trabajar. Entonces, aquí en la pestaña de definición, yo tengo lo que viene a ser un acta de constitución del proyecto. Ahora me dirán, oye, pero aquí falta mucha información para que de verdad esto se considere un acta de constitución. ¿Y qué pasa? Esto es lo que viene por con forma salido de la caja, lo que viene en nativo. Mucho de lo que nosotros también hacemos es adaptar este espacio para que realmente refleje todas las características que un acta de constitución del proyecto pueda tener en una determinada organización. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos campos que son los que yo ingresé, pero nosotros usualmente agregamos más. Aquí en la descripción yo podría definir, por ejemplo, un alcance respecto al proyecto. Aquí en realidad puedo editar la información que ya he ingresado y bueno, algunos parámetros adicionales. ¿Okay? A la izquierda tenemos los hechos claves del proyecto. Ahora vemos que el proyecto está en estado nuevo, que está 0% completado, tiene un esfuerzo por parte de mis recursos planificado de 0 horas de momento, porque todavía no he creado nada, y tiene un costo asociado de $0 de momento. Nuevamente, este costo va a venir de las tarifas de los recursos que pueda tener involucrados en mi proyecto, puede venir de las transacciones o flujos de caja de mi proyecto, y puede venir también de recursos no humanos de mi proyecto, como por ejemplo, no sé, maquinaria, computadora. Eso ya depende de cada organización. Y en la parte inferior yo puedo ver el historial del diagrama del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Todos los objetos, todos los entes, como por ejemplo los proyectos, en Siforma tienen o pueden tener un proceso asociado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que viene salido de la caja, esto es algo que también siempre configuramos de organización en organización, es este proceso. Los proyectos, por ejemplo, empiezan en estado nuevo, luego pasan en curso, de aquí pueden o bien suspenderse, completarse o abandonarse. ¿Okay? Algo interesante de los procesos en Salesforce es que nos permite realizar ciertas acciones en los cambios de estado. Algo muy útil para mantener a nuestros recursos alineados o en todo caso en la misma página, es que nosotros, por ejemplo, cuando pasemos de nuevo en curso, podemos enviarle una notificación por correo electrónico a los miembros de mi equipo o a los miembros del equipo que el jefe de proyecto haya asignado, de tal manera que les informamos que, ok, hola, te han asignado a este proyecto, ya próximamente conocerás más detalles respecto a las tareas en las cuales estarás involucrado, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas respecto a eso, ¿okay? Y así mantenemos a todos alineados, todos informados, y pues así podemos trabajar de una manera más coordinada. Luego aquí, en la parte inferior, tenemos el historial del proceso. Aquí podemos ver un historial, podemos ver la trazabilidad en todo caso de los cambios de estado que nuestro proyecto pueda haber tenido. Por ejemplo, aquí vemos que el usuario, bueno, ya está en estado nuevo, vemos la fecha en la cual esto ocurrió, podemos ver comentarios, entonces aquí podemos llevar así como un registro de todos los cambios del ciclo de vida de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, ya una vez con nuestro proyecto creado, vamos a pasar o vamos a proceder a planificarlo. Eso lo vamos a hacer desde el programador de proyectos. Y nuevamente yo voy a esconder esto del lado izquierdo para tener más espacio para trabajar.
Entonces, en este espacio tenemos al lado izquierdo un listado de las actividades que, bueno, los recursos van a trabajar. En el espacio central vamos a tener un Gantt en donde vamos a ver al costado de cada actividad o de cada rectangulito el recurso asignado. Eso ya lo vamos a ver en un segundo. Y al lado derecho vamos a tener un panel que es multipropósitos. Si es que yo no tengo ninguna tarea seleccionada del proyecto, me va a mostrar información general respecto al proyecto en sí. Si yo tuviera una tarea seleccionada, me mostraría información específica de la tarea, como por ejemplo quiénes van a trabajar, a qué ritmo, el esfuerzo total, o ver muchas cosas que ya en un segundo vamos a ver. Entonces, yo voy a hacer una nueva página web, voy a hacer una planificación muy ultra simplificada. Yo sé que esto es mucho más complejo, no es por restarle importancia a esta clase de proyectos, pero lo voy a hacer rápido, de tal manera que podamos ver otros temas que tal vez sean más de interés, ¿ok? Entonces, vamos a crear una tarea, por ejemplo, de una fase de análisis. Vamos a trabajarlo a nivel fase, a nivel más macro, para hacerlo más fácil, ¿ok? Luego vamos a hacer una fase de diseño. Luego vamos a hacer una fase de implementación. Y luego vamos a hacer una fase de prueba. Entonces, yo lo siguiente que voy a querer hacer es definir la dependencia entre una tarea y otra. Yo lo puedo hacer de manera muy simple, simplemente con el mouse, jalando la flechita de un rectangulito a otro. Lo siguiente que voy a querer hacer es definir las duraciones de mi proyecto. Por ejemplo, aquí vamos a poner que esto dura 20 días, esto 15 días, esto 30 días, y bueno, esa es una manera de hacerlo, ¿no? Otra manera de hacerlo es que lo podemos ver gráficamente desde el diagrama de Gantt mismo. Nosotros podemos ir arrastrando y hacerlo de manera gráfica. Es otra manera de hacerlo. Finalmente, esa forma se adapta a cómo nosotros queramos trabajar, no al revés, ¿ok? Entonces, aquí tengo las tareas que mis recursos, o que en todo caso quiero que mis recursos trabajen a lo largo del proyecto. ¿Pero qué recursos? Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Para eso vamos a utilizar el panel de la derecha, pero me gustaría situar el contexto y mostrarles qué cosas podemos hacer desde este panel de la derecha. Por un lado, en la primera sección, en la ficha de la tarea, podemos ver información o parámetros adicionales respecto a la tarea, o añadir restricciones como debe comenzar a partir de tal fecha y cosas por el estilo. En asignaciones es donde yo voy a asignar quién quiero que trabaje esta tarea, qué recursos, si quiero que sea María, Juan, si es que necesito un desarrollador, un jefe de proyecto, lo que sea. Eso lo voy a poder hacer desde acá. Luego, en transacciones, yo voy a poder crear, bueno, transacciones, vale la redundancia. ¿Qué son transacciones? Para forma, transacciones son flujos de caja, son pagos puntuales que yo voy a querer hacer a lo largo del proyecto. Yo si, por ejemplo, tengo por ejemplo, en prueba, si es que yo necesito alquilar un servidor de pruebas, un entorno de pruebas para hacer las pruebas, pues yo voy a pagarle, por ejemplo, a Amazon tal cantidad de plata para que me proporcione servidores de pruebas, ¿no? Entonces, esa clase de costos lo podemos reflejar en forma mediante las transacciones. Todos los objetos de trabajo son los objetos periféricos o los elementos periféricos al proyecto. ¿Okay? Ya vamos a ver un poco más de detalle respecto a eso, pero por ejemplo aquí los que tenemos son asuntos, ¿okay? Que son como problemas o temas que deben tratarse, que van surgiendo a lo largo del proyecto. Son entregables, o sea, tenemos también entregables que son como subproductos que se van generando a lo largo del proyecto que contribuyen a poder trabajarlo. Y luego tenemos los riesgos. Bueno, riesgos, un riesgo no creo que eso necesite mucha explicación. Luego tenemos los vínculos. ¿Esto por qué es útil? Aquí nosotros podemos ver quién es el predecesor o el sucesor de cada tarea. Ahora en este proyecto es muy simple, entonces es muy fácil y uno podría pensar, pero Fernando, ¿para qué quiero eso? Pero en realidad cuando tenemos un proyecto un poco más real y con más vínculos complejos, mayor dependencia, muchos tipos de vínculos, no solo inicio-fin, pues este panel nos da una guía, una luz al final del túnel respecto a la claridad en torno a qué ocurre con esta tarea, quién es su predecesora y quién es su sucesora. Es mucho más simple verlos acá en ciertas circunstancias. Entonces, volviendo a lo nuestro, aquí en asignaciones, nosotros, por ejemplo, vamos a tomar la tarea de implementación y vamos a asignar a un desarrollador. Y ahora, he dicho desarrollador y no he dicho un recurso específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una planificación muy temprana de nuestros proyectos, o en caso de negocio también, nosotros no sabemos específicamente quién es el responsable o quién va a ser el responsable
de mi tarea. Yo no sé si va a ser María, Fernando, Juan. Yo sé en una de esas que simplemente va a ser un desarrollador. Ok, aquí yo puedo poner la ocupación. La ocupación podríamos entenderlo como, como su cargo, su ocupación dentro de la organización. Ok, entonces aquí yo ya tengo un listado precargado que por cierto es totalmente configurable. Casi todo lo que ven en Salesforce es configurable. Ok, yo voy a seleccionar un desarrollador, por ejemplo. Aquí en habilidades son un set de experticias que pueda tener mi recurso o que deseo que tenga el recurso que voy a asignar para esta tarea. Yo, por ejemplo, aquí tengo mapeadas algunas habilidades como de capacitaciones, de pruebas, ¿no? Yo puedo crear un desarrollador que sepa C++, ¿ok? Y aquí yo podría decir que además de ser un desarrollador que sepa C++, pertenezca a tal área de la organización, ¿ok? Eso no lo voy a hacer porque tenemos ahorita solo gente del área de desarrollo, pero es posible. Por ejemplo, si es que estamos haciendo un proyecto que implique que necesitemos un analista que sepa francés, pues esto es muy fácil de mapear así, ¿no? A base de la ocupación es que luego se va a inferir un costo y eso finalmente contribuye a una planificación del proyecto. ¿Okay? Y voy a definir que va a trabajar 4 horas y pues ya está. Ya con eso tenemos la asignación creada, ¿no? La asignación genérica creada. Y tenemos un costo y un esfuerzo total. Esto se calcula a base de la duración de la tarea y, bueno, la tarifa que tiene asociada esta ocupación del desarrollador. Yo si luego voy avanzando en la planificación del proyecto, ya sé quién va a ser, o ya en todo caso estoy en la capacidad de decidir quién quiero que sea el recurso que trabaje esta actividad, puedo darle clic, puedo darle completar, y de esa forma, muy convenientemente, me va a sugerir quiénes son las personas que cumplen con estas características de que sea un desarrollador y que sepa el lenguaje de programación C++. En este caso solo tengo un match, ¿okay? Que es esta persona, Anthony Adams. En todo caso, yo voy a asignarlo, ¿ok? Pero yo sé que en una de esas va a estar medio ocupado este recurso. Aquí podemos ver cuán ocupado estaba y voy a asignarlo solamente 2 horas. ¿Y esto qué va a implicar en la planificación? Que esa forma me está advirtiendo. La asignación genérica no se ha completado del todo, porque yo ya he planificado 4 horas cuando lo estoy planificando en 2 horas diarias. Y me pregunta si quiero considerar dicha asignación genérica con su esfuerzo restante, o la brecha, el gap que faltó entre lo que planifiqué originalmente y lo que estoy completando ahora. Le voy a decir que sí, y ya con eso, digamos, ya asigné a Anthony Adams y aparte me crea otra asignación genérica con el esfuerzo restante. Yo esta la voy a volver a completar. Y bueno, yo sé que Anthony Adams es súper capo en C++, entonces yo puedo asignar tal vez a alguien, a otro desarrollador. Aquí tengo los filtros, puedo buscar por ocupación todos los desarrolladores que tenga y voy a buscar un desarrollador dentro de mi equipo, porque a pesar de que no sepan C++, yo sé que mi otro recurso es súper capo, entonces de hecho que puede trabajar juntos y van a poder sacar el proyecto adelante. ¿Okay? Aquí estoy viendo solo los desarrolladores, pero voy a quitar el filtro para mostrarles algo simpático. Aquí al costado de cada recurso tenemos el porcentaje de ocupación de los mismos. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas que tengan un porcentaje más elevado implica que están más ocupadas durante el periodo de la ejecución de esta tarea. Entonces, así yo puedo seleccionar una persona que esté libre y pues va a poder atender de mejor manera la tarea por un lado y pues yo me voy a evitar que mi proyecto se retrase por cosas como que el recurso simplemente no tenga tiempo, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver a ingresar el filtro de la ocupación que quiero. Por ejemplo, voy a asignar a James y le voy a dar hecho. Y yo así, de esa manera, yo podría continuar planificando o asignando los recursos de mi proyecto. Sin embargo, vamos a continuar con otro aspecto para aprovechar de mostrar más cosas. Tenemos las transacciones. Yo, por ejemplo, puedo crear una transacción simple o recurrente. Vamos a crear una simple. Le puedo poner un nombre, por ejemplo, justo lo que comentamos. Vamos a alquilar servidores de prueba. ¿Okay? Yo aquí le puedo asignar un tipo a estas transacciones. Por ejemplo, quiero que sea una subcontratación. Yo le puedo aquí asignar un monto, bueno, o le debería asignar un monto para que tenga sentido. Y lo que sí puedo asignarle es una fecha. Aquí por defecto se asigna la fecha y un día. Yo puedo decir que quiero pagarlo, no sé, o que lo espero pagar el 29 de mayo. ¿Okay? Pero algo más bacán que se puede hacer, más genial que se puede hacer, es que nosotros podemos parametrizar esta fecha. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, esta fecha está asociada a la tarea y específicamente podemos decir que está asociada al fin de la tarea
Y específica, aún más específicamente, podemos decir que está asociado al fin de la tarea más un desfase de 5 días. Por ejemplo, digamos que nuestra empresa tiene la política de pagarle a sus proveedores luego 5 días de combinado de servicio. Entonces nosotros eso podemos planificarlo de esta manera. Muy simple. Ya con eso, la fecha se calcula sola y si yo, por ejemplo, replanificara esta tarea, la fecha se va a cambiar automáticamente. Por ejemplo, ahorita la fecha es el 19/9, pero si yo le aumento 30 días a esta tarea, pues, la fecha va a cambiar acorde a eso, ¿ok? Porque está parametrizada, no está ingresada en duro, digamos, ¿no? Entonces, otra cosa que yo podría querer hacer para mapear el trabajo de mis recursos a lo largo del proyecto es que, por ejemplo, nos vamos a situar en la fase de diseño y vamos a crear un entregable. Yo, por ejemplo, para esta fase, yo quiero que tengamos un documento que plasme los lineamientos de diseño que va a tener en mi página web, ¿ok? Entonces, yo puedo ponerle aquí en nombre, lineamientos de diseño. ¿Okay? Yo aquí puedo asignarle un responsable que quiero que trabaje este entregable. Yo una vez que, por ejemplo, lo asigne, este recurso puede recibir una notificación y verlo luego en su dashboard, pero eso luego lo vamos a ver en un momento más, respecto a lo que debe hacer. ¿Okay? Y si tenemos toda la información centralizada. Por ejemplo, puedo asignar a Adrián Abbott. Yo aquí podría asignar una tipología de entregable, por ejemplo, es un documento, puedo asignarle, no sé, un vínculo a nuestro gestor documental con más referencias que él puede tener en cuenta para elaborar este documento. Y bueno, puedo ingresar un poco más de información, como una descripción, un esfuerzo estimado que le va a tomar, mucha más información, pero lo vamos a dejar ahí de momento. ¿Ok? Entonces, es así como el jefe de proyecto en realidad debería continuar planificando el proyecto, pero nosotros, bueno, yo voy a borrar esto para que podamos utilizar una plantilla. ¿Qué pasa? Como es una empresa de desarrollo de software que, por ejemplo, o puede que haga muchas páginas web y es necesario que a cada rato planifiquen proyectos en torno al desarrollo de nuevas páginas web, algo que le simplificaría mucho la vida a los jefes de proyecto es que, por ejemplo, la PMO aplique plantillas para que simplemente los jefes de proyecto puedan elegirlas e insertarlas en los proyectos. ¿Okay? Aquí Saiforma está preguntando si quiero traer conmigo desde la plantilla los perfiles genéricos. Recuerden que los perfiles genéricos son las asignaciones sin nombre ni apellido para las tareas. Me pregunta si quiero importar los entregables de la plantilla y me pregunta si quiero insertar los riesgos de la plantilla. Yo le voy a decir que sí a todo. Y ya con eso voy a tener digamos, una planificación prefabricada he incorporado en mi proyecto y ahora es como que mi responsabilidad como jefe de proyecto, como Daniela Estorga, el perfilarla y ajustarla exactamente a la realidad de las características y circunstancias de mi proyecto. Entonces yo, por ejemplo, podría, no sé, editar las fechas, ¿no? Notemos que, por ejemplo, junto con la plantilla, lo que les mencionaba es que ya tenemos para cada tarea asignaciones genéricas, ¿no? Que es parte de mi trabajo la tarea de completarlas por los recursos específicos que vayan a necesitar. Por ejemplo, aquí tenemos algunas tareas así como genéricas, implementar función 1, yo puedo poner aquí que sea implementar la sección de inicio, ¿ok? Y luego está implementar función 2 puede ser implementar, en todo caso, sección de servicios, ¿ok? Y así yo puedo ir listando las tareas que quiero que mis recursos realicen en el largo proyecto. Yo, por ejemplo, podría crear una nueva tarea muy simple, inserto una después, y le voy a poner sección de contacto, ¿no? Y bueno, de manera análoga como hicimos antes, lo vinculo, defino su duración y luego me tocaría definir su responsable, quién quiero que lo trabaje, a qué ritmo, ¿ok? Pero lo vamos a dejar así de momento. Algo interesante antes de dejar esta parte que ha insertado en la plantilla es que me ha insertado una tarea que está de color celeste. Esto no es un tema de estética, es un tema funcional, el por qué eso está de celeste. Eso está de color celeste porque esa tarea no forma parte de la ruta crítica. Cuando una tarea forma parte de la ruta crítica, en primer lugar, aquí en Saiforma se muestra de color rojo, y en segundo lugar, implica que si esta se retrasara, retrasaría el fin del proyecto. Por ejemplo, hagamos un ejercicio muy rápido. Esta tarea, sección de inicio, que dura 30 días, forma parte de la ruta crítica. Si yo le subo 40 días, vamos a notar que el fin del proyecto que está aquí arriba, que es el 6-11, del 11, va a cambiar. Entonces, apenas esto carga, ahí lo tenemos ya el 20 del 11. Si yo, por otro lado, incrementar la duración de esta tarea, que dura 10 días a 15 días,
esto no va a impactar el fin de mi proyecto, se va a quedar en el 2011, porque tengo toda esta holgura representada por una sección rectangular achurada, en la cual esta tarea se puede retrasar y no va a pasar nada. Y eso es súper importante para poder determinar las tareas que en verdad no se pueden retrasar. Yo tal vez a las tareas que formen parte de la ruta crítica voy a querer asignar a una mayor cantidad de recursos, voy a querer asignar a mis recursos más capos, ¿ok? De tal manera que estas secciones críticas del proyecto pues no se retrasen o en todo caso se retrasen lo menos posible, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, como comenté, lo siguiente que debería hacer es seguir completando las asignaciones genéricas por nominativas, por nombre y apellido, pero aquí ya tengo un proyecto ya previamente trabajado, con ya todo completo, ¿ok? Entonces ya aquí con todo completo, a mí lo que me tocaría hacer sería guardar la línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base para nosotros es, bueno, en todo caso para la gestión de proyectos, es una fotografía de la planificación original de un proyecto, de tal manera que con esta fotografía nosotros luego nos podemos contrastar a lo largo de la ejecución del proyecto y revisar si es que vamos bien o mal de acuerdo a lo que originalmente habíamos planeado. Entonces, ok, aquí ya la guardé, sale cuál es el inicio, cuál es el fin y la fecha de captura. Y luego esto se puede ver gráficamente en el Gantt. Entonces, por ejemplo, si es que mis recursos en la tarea de especificaciones detalladas se retrasaran, no les toma 20 días, sino que finalmente les toma 30 días, yo voy a poder ver al toque ese desfase gráficamente en el Gantt. ¿Okay? Entonces es una herramienta o un artificio en todo caso súper bacán, súper potente para poder gestionar nuestros proyectos de la mano también de esta forma. Entonces, ya con la línea base ya creada, lo siguiente que yo voy a querer hacer es publicar el proyecto. ¿Y qué es publicar el proyecto? Aquí en Siteforma nosotros manejamos dos versiones de proyecto, la versión de trabajo y la versión pública. La versión de trabajo es donde justamente yo como jefe de proyecto trabajo y voy planificando y voy construyendo mi proyecto. Y la versión pública es la versión que yo libero para que la gerencia o los recursos puedan ver la información en torno al proyecto. O sea, por un lado la gerencia va a querer ver, no sé, los costos, el avance del proyecto, y por otro lado los recursos van a querer ver o va a ser necesario que vean a qué tareas están asignados cada uno. ¿Ok? ¿Y por qué existe esta dualidad de versiones? Porque como ven, esta es una herramienta web en donde todo el tiempo la solución, la plataforma está guardando y por ende es necesaria hacer la distinción entre lo que yo estoy haciendo y puede estar aún incompleto de respecto a lo que ya está listo para ser liberado y visualizado y trabajado. ¿Okay? Es por eso que se hace esa distinción. Entonces yo simplemente le doy clic aquí en publicar y me aparece un mensaje, la operación publicar ha tenido éxito. Y ya con eso estamos listos respecto a nuestro proyecto. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es pasar, vamos a retomar el PowerPoint y vamos a continuar con cómo nosotros podemos gestionar nuestros proyectos y nuestros recursos, nuestro capital en mano en un proyecto. Vale la redundancia. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué es importante llevarlo de manera correcta? Hoy en día nosotros hemos tenido que adaptarnos frente a todas las circunstancias del COVID-19 y el distanciamiento social. Hemos tenido que adaptar cómo llevábamos nuestro trabajo, nuestros proyectos, y pues es para todos, bueno, para la mayoría, diría yo, ha implicado adaptar nuestro flujo de trabajo a trabajar desde nuestra casa, ¿no? Y bueno, todos hemos sufrido en cierta medida, unos más, unos menos, con estas circunstancias. Entonces es muy, muy importante que bajo esto, sobre todo, tengamos la última información y las mejores herramientas para poder llevar nuestros proyectos de la mejor manera. Entonces, revisamos algunos conceptos muy, muy rápidamente. ¿Qué es el seguimiento del proyecto? Es revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Eso no lo digo yo, lo dice el PMBOK en su sexta edición. Tenemos dos tipos, el seguimiento centralizado, es decir, el jefe de proyecto va a actuar como una camarita revisando todos los aspectos del proyecto de tal manera que él mismo va a ir actualizando el avance de cada tarea. ¿Okay? Por eso es centralizado. Él centraliza esa operación de realizar el seguimiento del proyecto. Por otro lado, tenemos el seguimiento descentralizado, en donde nosotros, o en todo caso nuestros recursos, van a informarnos y van a retroalimentarnos respecto al avance del proyecto y con eso nosotros podemos ir actualizando el estado del proyecto y replanificándolo acorde a ello. El proceso de seguimiento descentralizado usualmente sigue este flujo. ¿Okay? Primero los recursos, una vez que ya el proyecto está planificado y los recursos asignados, los recursos envían sus hojas de tiempo con el trabajo que ya han realizado.
Luego, el jefe del área, por ejemplo, el jefe del área de desarrollo, si es que nuestro recurso pertenece a desarrollo, aprueba estas hojas de tiempo de tal manera que no exista ninguna inconsistencia, no sé, porque no trabajen 90 horas en una semana o que no hayan reportado al menos trabajar 90 horas en una semana. Una vez hecho esto, es el jefe del proyecto quien aplica esta información que ya ha sido revisada sobre la planificación del proyecto y pues acorde a eso se va a actualizar el Gantt. Este proceso se lleva de manera cíclica a lo largo de la fase de ejecución del proyecto y usualmente se lleva de manera periódica. Se define un ritmo bajo el cual nuestro jefe de proyecto, en todo caso nuestra organización, va a realizar este proceso de revisar las hojas de tiempo y aplicarlos luego sobre el Gantt del proyecto. Entonces, respecto a la hoja de tiempo, como vimos, se va a ingresar el tiempo que el recurso ha trabajado, pero no cualquier tiempo. Tenemos dos aspectos. Tenemos el esfuerzo real, es decir, el tiempo real que el recurso ha invertido en una tarea, y por otro lado, el esfuerzo restante, es decir, el tiempo restante que el recurso estima que le va a terminar, o que le va a, perdón, tomar terminar esta tarea. ¿Okay? Estas dos variables son muy importantes para luego poder replanificar el Gantt acorde a la información más real posible. Por otro lado, tenemos la aprobación de las hojas de tiempo. Como mencioné, esto lo hace el jefe del área de los recursos. Es básicamente revisar que las hojas de tiempo no contengan inconsistencias, ¿no? Es simplemente. Una vez que las aprueba, luego viene el jefe del proyecto y aplica esta información. Entonces aquí tenemos un slide con una planificación de un proyecto súper simple, súper ficticia, para ilustrar el concepto de cómo se podría aplicar esta información o cómo se vería reflejado. Entonces tenemos aquí algunas tareas en un Gantt. Vamos a definir una fecha avance respecto a lo cual nosotros vamos a hacer el análisis del seguimiento del último avance de nuestro proyecto. Entonces, ahí tenemos la línea base, es decir, nuestra planificación original, y respecto a esto nosotros en todo caso aplicamos la información de la hoja de tiempo y se van a ir completando las tareas. Ya van a pasar a tener un inicio real y un fin real. Por ejemplo, esta tarea también se trabajó acorde a lo que se había planificado, tu inicio real, un fin, un plazo concluido y un plazo restante. Pero ahora, esta tarea no se completó como se había planeado. Por ejemplo, digamos que esa tarea duraba 4 días, ya el recurso trabajó 3 días solamente y él ingresó eso en su objetivo. Entonces, ok, se trabajó 3 días, se completó un 75% de la tarea, que tenemos un inicio real, una fecha avance, y luego esa tarea lo que vamos a hacer es replanificarla a partir de nuestra fecha avance, porque no podemos planificar trabajo para el pasado, siempre para el futuro. Okay. Entonces, esto lo replanificaríamos hacia el futuro mediante la hoja de tiempo, mediante la información de la hoja de tiempo, y pues así sería el proceso. Okay. Por otro lado, aparte de la planificación mediante un Gantt en un proyecto, nosotros tenemos el concepto de entregables, que ya mencioné, son subproductos generados a lo largo del proyecto que son necesarios para lograr el alcance definido. ¿Okay? Luego tenemos los asuntos, que son problemas o temas que nosotros debemos ir tratando, que van sucediendo a lo largo del proyecto. Ambos conceptos es muy útil, o en todo caso muy pues la palabra, acorde o positivo, trabajarlos en un Gantt, porque son elementos que nosotros los podemos diferenciar claramente por estados. Un entreable, un asunto, puede estar en nuevo, puede estar en curso, puede estar terminado o completado, ¿ok? Entonces, estas cosas como son de repente un poco más puntuales y es una planificación un poco más granular, no lo vamos a querer planificar en un Gantt, son cosas que no van a tomar un día o medio día, ¿no? Pueden ser cosas mucho más pequeñas. Entonces, por eso, esto tal vez sí lo podemos llevar de la mano de un Kanban, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios nos ofrece trabajar de esta manera? Vamos a tener mucha visibilidad respecto a qué ocurre con nuestro proyecto. Vamos a tener mucha información respecto a nuestro proyecto y cómo podemos reaccionar acorde a ello, ¿no? Es como que nosotros necesitamos la herramienta correcta para realizar el trabajo correcto. O sea, aquí nuestra herramienta es la información. Y solamente con la información nosotros vamos a poder reaccionar acorde a ello, ¿no? Y esta información, como vimos, nos va a retroalimentar nuestros recursos. Entonces, esta información siempre la vamos a tener oportuna porque esto siempre lo vamos a tener constantemente actualizado. Y por otro lado, lo vamos a tener todo centralizado en una plataforma como lo es Forma. Entonces es muy fácil, es muy práctico, tanto para el jefe del proyecto como para los recursos, y tanto como para los jefes de área, por ejemplo, para hacer seguimiento, tener todo reunido y tomar decisiones acorde a ello y trabajar más eficientemente. ¿Okay?
Entonces, vamos a volver a nuestro caso práctico. Vamos ahora a hacerle seguimiento al proyecto. Vamos a situarnos en un proyecto que ya tiene avances. Nos vamos a situar como que a la mitad del proyecto y vamos a hacer el proceso de envío de hoja de tiempo, revisión por parte del jefe de área y luego la aplicación de hoja de tiempo por parte del jefe de proyecto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, a nuestro matriz de nuestra empresa, nosotros vamos a partir de ejercicio con Aaron Cole. Él va a llenar sus hojas de tiempo. Luego va a ser Sofía Canepa, quien es la jefa del área de desarrollo. Entonces ella va a aprobar estas hojas de tiempo y luego va a ser Daniela Astorga, que es la jefe del proyecto, quien va a aplicar estas hojas de tiempo. ¿Okay? Entonces, antes de empezar con Aaron Cole, nosotros vamos a visualizar esta otra versión del proyecto que yo tengo trabajada, donde ya tiene avances. ¿Okay? Aquí ya tiene avances hasta el viernes de la semana pasada, hasta el, ¿qué fecha? El 8, algo así, ok, no importa. Entonces, ya estamos ya avanzando con el proyecto. Algo que tal vez Daniela Astorga notó es que, pucha, esta página web, o la implementación de esta página web venía asociada a un plan de marketing súper importante. ¿Y qué pasa? El dominio, la URL, la dirección que ellos querían utilizar, pues tal vez estaba ocupada, ¿no? Entonces eso puede ser un asunto. Otro asunto puede ser que, por ejemplo, en la sección de servicios, no sé, un botón no funcione, que ya había sido probado, pero luego se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces, a lo largo del proyecto, los asuntos o los issues o los problemas van a surgir, ¿ok? Entonces, voy a hacer justamente eso. Aquí en la sección de servicios que lo trabajó Aaron Cole, voy a crear un nuevo asunto. Voy a darle clic aquí en más y voy a poner, por ejemplo, que, no sé, un botón no funciona. ¿Ok? Y aquí podría definir más información al respecto, pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar ahí. Solo esto es un ejercicio muy, muy rápido. Voy a asignar a Aaron Cole y ya con eso estaríamos listos con la creación de este asunto. Luego veo aquí, por ejemplo, que en esta tarea tengo uno de dos entregables completos. Si es que yo lo doy aquí en entregables, veo, por ejemplo, que aquí yo lo puedo poner como un panel y ver todos. Ya tengo un diseño final completo, pero me falta un informe de trabajo realizado que también lo tiene asignado a Aaron Cole. Entonces, ok, vemos que Aaron Cole tiene harto trabajo que hacer y lo que vamos a hacer ahorita es conectarlos con él. Entonces, yo aquí ya tengo otro navegador ya previamente cargado con el perfil de Aaron Cole. Van a ver que aquí él tiene otras funciones, otros espacios de trabajo que él puede trabajar o que él puede utilizar para trabajar el proyecto. ¿Okay? Y pues aquí nosotros estamos situados en el espacio de página de noticias. Él puede ver aquí, o sea, o en todo caso la organización puede enviar comunicados o alertas o mensajes generales a la organización o sectorizarlo por áreas de la organización. Se forma de mucha flexibilidad respecto a eso. Podemos ver una página de resumen en donde vemos el trabajo proyectado que tiene Aaron Cole, ¿no? Vemos que aquí, bueno, tiene un poco de trabajo, pero aquí un proyecto en particular, que es la tercerización de correo electrónico, lo va a tener súper ocupado. Y es más, aquí tenemos una línea amarilla con el trabajo disponible, es decir, el trabajo total que en teoría Aaron Cole puede realizar. Y aquí vemos que tiene una sobreatribución para este periodo, ¿no? Entonces, probablemente Aaron Cole en esos días no duerma mucho. Tenemos aquí luego un listado de los proyectos, bueno, estos mismos proyectos en donde va a trabajar. Y bueno, esto es como una proyección para que él sepa más o menos en qué está y qué se le viene, ¿no? Y luego, finalmente, lo que nos interesa más, o una de las cosas que nos interesa, son las hojas de tiempo. Aquí vemos las tareas a las cuales Aaron Cole está asignado para la fecha actual. Esto por defecto es la semana actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejercicio de llenar las tareas de Aaron Cole. Por ejemplo, aquí en implementación de Ceras, que es un proyecto que él tenía que hacer análisis funcional, digamos que él trabajó acorde a lo planeado. Aquí vemos que tiene 2 horas planificadas para este proyecto. Luego, en nuevo intranet también trabajó 2 horas diarias, como estaba planificado. Y luego, en nuestro proyecto de nueva web institucional, digamos que él trabajó aquí 4 horas lunes, 4 horas martes, no 44, 4. Aquí en miércoles él no pudo trabajar y el jueves trabajó 4 horas y el viernes no trabajó. Ahora, ¿por qué es eso? No es que Aaron Cole se estuvo rascando la panza o estuvo jugando Play en su trabajo remoto. Lo que pasó fue que él tuvo que colaborar en otro proyecto. Él tuvo que colaborar, por ejemplo, con el proyecto de análisis de Windows Server con la tarea de pruebas unitarias. ¿Okay? Entonces aquí el miércoles
trabajó esas 4 horas que le quedaban libres, que le parecía quedar libres, ¿no? Pero en realidad es que estuvo trabajando en eso, ¿no? Él, por ejemplo, trabajó 2 horas ahí. Luego podemos también que tuvo que trabajar en el mismo proyecto. Puede ser, por ejemplo, en el mismo proyecto, él tuvo que participar también en, por ejemplo, la parte del diseño, porque había parte del diseño que parecía estar completa, pero en realidad no estuvo completa, a pesar de que estaba antes, ¿no? Entonces aquí, en las especificaciones detalladas, él tuvo también que trabajar 2 horas más, ¿no? Entonces, ahí está. Y luego el viernes, él trabajó hasta el momento 4 horas, pero las otras 4 horas no las pudo trabajar porque él, pucha, se enfermó, se empezó a sentir mal, y en verdad prefirió ser precavido, descansar, antes que seguir trabajando y ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, aquí él puede ingresar esta clase de actividades que son consideradas fuera del proyecto, se ponen de color rojo intencionalmente. De aquí van estas 4 horas que él estuvo enfermo y pues descansó, ¿no? Ahora, él, para que no lo vayan a decir, oye, pero ¿qué onda? Para que no lo vayan a renegar porque no está trabajando de acuerdo a lo que estaba planificado, él puede añadir notas, ¿ok? Aquí donde él no trabajó, puede decir, tuve que participar en otras actividades. Y por otro lado, el viernes podemos poner que estuvo enfermo. ¿No? Enfermo. Ya. Entonces, ya con eso, él podría enviar su hoja de tiempo. Pero algo que nos falta, algo que puede ingresar Aaron Cole, es que aquí, por ejemplo, en la tarea que él tenía asignada en la sección de servicios, él puede asignar o ingresar el trabajo restante. ¿Ok? Él tenía un restante de 20 horas, pero él ha trabajado 8, 12 horas. ¿Ok? En teoría faltarían 8 horas, pero él nota que en verdad va a necesitar unas 16 horas más. ¿Ok? Esto luego va a ser tomado por el jefe, va a ser tomado en cuenta por el jefe del proyecto al momento de aplicar estas hojas de tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a enviar esta hoja de tiempo y ya se marca como enviada. Una vez que se envía, ya no puedo editarla, no tendría sentido que la pueda editar. ¿Okay? Ahora es, o corresponde en todo caso, al jefe de área, que es Sofía Escaneva. Ella es un jefe de área, tiene espacios totalmente distintos, puede dar proyectos, sí, pero además puede ver información respecto a sus recursos. Y bueno, también puede ver información respecto a la ejecución, llenar su propia hoja de tiempo, entre otras cosas. Entonces aquí al lado izquierdo yo tengo las ramas de organización de mi empresa, ya no tengo proyectos, tengo ramas de organización de mi empresa y tengo seleccionada la de desarrollo. Aquí vamos a ocultar esto de aquí para tener más espacio y aquí puedo ver todos los recursos. Estos recursos todavía no han enviado su hoja de tiempo, ¿ok? Luego, por otro lado, tenemos los recursos que ya les hemos revisado en la hoja de tiempo y tenemos otros recursos que la han enviado pero que aún no lo hemos revisado. Entre ellos está Aaron Cole. Entonces, yo aquí puedo ver en detalle todo lo que él ha ingresado, ¿no? Veo, ok, está planificado 2 horas, trabajó 2 horas, ok. Pero aquí veo algo raro, ¿no? Él tenía planificado 4 horas, no trabajó, aquí no trabajó, ¿qué hizo este señor? ¿No? Entonces yo entro en las notas y veo, tuve que participar en otras actividades, estoy enfermo. Bueno, a ver, veamos en qué participaste, ¿no? De aquí puedo ver las actividades en las cuales él se asignó, veo que estuvo enfermo y digo, ok, bueno, esto tiene sentido, nunca trabajó ni menos ni más de 8 horas, un total de 40 horas, entonces estamos bien. Con eso yo le voy a marcar como revisado. Y ya una vez de que esto está revisado, yo voy a luego volver como mi jefe de proyecto, como Daniel Astorga. ¿Okay? Antes de pasar a aplicar estas hojas de tiempo, yo voy a actualizar la fecha base de mi proyecto, porque esto está, bueno, simbolizado por esta línea punteada, pero esta la semana pasada. Yo quiero ponerlo para esta semana. Estamos simulando como si estuviéramos al final de esta semana. Entonces voy a ponerle fecha el 15 de mayo. Le voy a cerrar. Y luego lo que voy a hacer es ir a la pestaña de seguimiento. Aquí yo voy a ver todas las hojas enviadas y revisadas de mis recursos. Aquí veo que hay una hoja de Anderson Paul que voy a también, la voy a mandar a reprocesar porque no lo quiero considerar para este ejercicio. ¿Okay? Entonces, ahora, estas que ya están revisadas, me va a corresponder aplicarlas sobre el proyecto. Entonces, aquí puedo ver que con un iconito muy simplemente está, digamos, simbolizado que este recurso ha añadido esfuerzo restante
y este se ha revisado, ¿ok? Esto va a impactar en la sección, en todo caso, restante de la tarea en la cual les estaba implicado. Luego puedo ver que hay notas, ¿no? Puedo ver que hay notas asociadas a lo que él envió. Entonces voy a darle clic aquí en su nombre, voy a ver el detalle de lo que él ha enviado. Entonces, de manera muy, muy limpia, puedo ver en dónde él ha estado trabajando, puedo ver que se enfermó. Aquí en un icono puedo ver que él se ha autoasignado a esta tarea y digo, ah, vale, bueno, es que tuvo que trabajar en eso, entonces sí tiene sentido, ¿no? Aquí puedo ver todo ese detalle. Y bueno, entonces yo estoy conforme, tiene sentido, y lo que voy a hacer ahora es aplicar estas hojas de tiempo. Entonces le voy a dar aplicar ambos, es decir, tanto el esfuerzo real que ha ingresado como el esfuerzo restante. Aquí forma me va a abrir una ventanita que me dice que hay impactos en el proyecto, es lógico, es lo que queremos hacer, generar impactos en el proyecto, en la planificación del proyecto y en el avance respecto a lo que nuestros recursos han enviado. Entonces vamos a revisarlos. Acá lo que tenemos es un Gantt, nuevamente voy a esconder esto para tener más espacio, con los movimientos en mi proyecto. Entonces aquí veo un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí Saiforma me advierte las cosas que no han ocurrido respecto a lo planificado. Por un lado, vemos que aquí Aaron Cole se ha planificado en esta tarea de especificaciones detalladas, ¿no? Aquí sale un trocito en color verde porque simboliza el día que él trabajó. Luego tenemos en la sección de servicios, que es donde él se le había asignado originalmente. Aquí nos señala que ha trabajado menos de lo esperado, ¿no? Y aquí nos muestra el fin planificado respecto al real, ¿ok? Luego, si es que yo solo quisiera, por ejemplo, ver las tareas impactadas, yo lo podría hacer así. Es decir, tengo una visión mucho, mucho más clara respecto a lo que está ocurriendo en mi proyecto, ¿ok? O lo que va a ocurrir una vez que yo aplique estas hojas. Entonces, bueno, yo cuando ya veo que todo está bien, lo que voy a hacer es, bueno, como que aprobar o darle el visto bueno a estos impactos anómalos que va a tener en mi planificación. Y ya con eso hecho, bueno, voy a desactivar este filtro y vamos a cerrar este diálogo. Entonces ya con eso las hojas de tiempo están aplicadas. Si es que yo regreso al planificador, yo voy a ver ya las modificaciones que he realizado. ¿Okay? Eso por el lado de utilizar la información retroalimentada de nuestros recursos para realizar el avance de nuestro proyecto. Otra cosa importante que podemos ver si es que nos conectamos de vuelta como Sofía Canepa, que es nuestra jefe del área de desarrollo, es que podemos ver ciertas informaciones o ciertos informes respecto a mi rama, por ejemplo, de TI, que tiene desarrollo, prueba, seguridad y soporte. Si yo escondo esto, voy a tener más espacio para trabajar y voy a ver, por ejemplo, cuánta gente en desarrollo, cuánta gente en pruebas, cuánta gente en seguridad y así tengo en cada área, en cada subárea. Puedo ver las ocupaciones, bueno, la cantidad de recursos por ocupación que tengo. Yo aquí puedo ver en estado de equipo cómo han ido llenando sus hojas de tiempo. Por ejemplo, aquí, si está en verde, esto significa que han llenado el 100% del tiempo que ellos tienen, en todo caso, como disponible, ¿no? Si tienen 40 horas diarias, un 100% implica que han llenado 40 horas para esta semana en particular, ¿ok? Yo si quiero, por ejemplo, puedo ir a Aaron Cole, que le he ingresado su hoja de tiempo, puedo ver la sinopsis del recurso. Yo aquí puedo ver el esfuerzo total y disponible que ha tenido puedo ver el detalle, y bueno, un montón más de información. Yo luego puedo aquí ir el uso de recursos de mi rama de organización, puedo ver la asignación por proyectos, digamos. Por ejemplo, aquí Álvarez William está asignado a estos 3 proyectos, Alan Cole en estos 4, entonces aquí yo puedo ver de manera centralizada en qué está cada uno de mis recursos, ¿ok? Y así, pues, sé en qué están haciendo, ¿no? Luego estos colores nos muestran cuánto trabajo están haciendo respecto a lo que podrían estar haciendo. En amarillo nos dicen que esto es inferior al objetivo, es decir, están trabajando menos de lo que podrían estar trabajando. Por otro lado, en rojo nos van a aparecer si es que están trabajando más de lo que deberían, en todo caso, lo que podrían. ¿Okay? Luego tenemos estadísticas de seguimiento temporal. Bueno, aquí vemos un poco más respecto al esfuerzo realizado por estados, ¿no? Tenemos aquí los hojas de tiempo en las que se enviadas, revisadas y aprobadas.
Y luego tengo información respecto a los elementos de trabajo, es decir, los issues o claro, los asuntos o los entregables donde está cada uno de mis recursos. Algo que no mostré es que Aaron Cole, si es que, por ejemplo, a él se le asigna que es responsable de un asunto o de un entregable, yo podría aquí, por ejemplo, buscar el proyecto. Aquí él ve todos los proyectos en donde él está involucrado. Él puede buscar el proyecto y ver aquí los entregables o los asuntos en donde está asignado. ¿Okay? Eh, yo podría, por ejemplo, ir aquí a entregables y voy a ver en particular todos los entregables en donde este señor está asignado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el informe de trabajo realizado, que es del trabajo web, del proyecto de desarrollo web. Yo podría cambiar los estados muy fácilmente arrastrando la tarjetita a en curso y luego esta tarjetita la paso a completado y ya con eso como que manifiesto que ya dejo plasmado que ya he completado ese entregable. Pareciera que ha desaparecido, pero es porque hay un filtro que oculta los ya completos para mantenerlo un poco más limpio. ¿Okay? Luego, si yo quisiera ver los asuntos, puedo hacerlos de aquí mismo. Voy a los asuntos y veo mis asuntos asignados. Nuevamente, si es que el botón no funciona, pues yo lo paso abierto cuando ya lo estoy trabajando y luego lo paso cerrado cuando esto ya esté completo. Y luego el jefe de proyecto, Daniel Astorga, puede ver de manera centralizada toda la información respecto a estos entregables, ¿no? A lo que él ha recién trabajado, veo que los asuntos están completados al 100% y el avance está completo perdón, los entregables están completos al 100% también.